Sebastopol es una ciudad portuaria ubicada en la península de Crimea, la más poblada de toda la península con 344.144 habitantes. En ella se encuentra la base de la flota del Mar Negro de la Armada de Rusia. Su situación política es disputada. En la actualidad, Rusia administra y gobierna la ciudad bajo el estatus de ciudad federal, pero no es reconocida por Ucrania ni por parte de la comunidad internacional, ni por la ONU, ya que su secesión y reincorporación a Rusia se realizó sin respetar la legislación ucraniana y por tanto es considerada como ilegal, por lo que según la jurisdicción ucraniana el territorio sigue conformando una ciudad con estatus especial. La Rada Suprema de Ucrania aprobó el 15 de abril de 2014, con 228 votos a favor de un total de 450, una ley que define como territorios bajo ocupación temporal a la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol. La normativa indicó que dichos territorios son parte inalienable de Ucrania y están sujetos a las leyes ucranianas, pero señala que Rusia debe indemnizar el daño económico de la anexión y responder por cualquier violación de derechos humanos que se produzca en la península. De acuerdo con la Ley sobre Nuevos Territorios Federales de la Federación de Rusia, la ciudad puede considerarse parte de Rusia desde el momento de la firma del Acuerdo Interestatal del 18 de marzo. Sebastopol cuenta también con el título de ciudad heroica, debido a su papel durante la Segunda Guerra Mundial. Etimología. Sebastopol es un nombre formado a partir del griego Sebastópolis, es decir, ciudad augusta. Se compone del adjetivo y el sustantivo. Es el equivalente entre los pueblos de habla griega del Imperio Romano del título honorífico de Octavio, Augusto, el cual pasó a ser parte de la titulatura oficial de los emperadores romanos, luego los bizantinos y fue usado por los monarcas de los estados que se consideraban sus sucesores, el Sacro Imperio Romano Germánico y el Imperio Ruso. Sebastópolis, a pesar de su estructura, no es el nombre antiguo de la ciudad sino que fue creado como una imitación en homenaje a la emperatriz Catalina II, la Grande, quien ordenó su fundación en 1783 y la visitó en 1787, acompañada por el emperador austríaco José II. Historia. Quersoneso. En el lugar donde actualmente se emplaza Sebastopol existía desde el siglo V AC una colonia griega denominada Quersoneso, que luego conquistaron los romanos el año 114 DC. Más tarde formó parte del Imperio Romano y de su continuación, el Imperio Bizantino, cuando se la denominó Quersón hasta el siglo XV. Según la tradición fue evangelizada por el apóstol San Andrés en el siglo I y una popular leyenda relata que el tercer papa, San Clemente de Roma fue deportado al Quersoneso Táurico donde murió mártir al ser arrojado al mar con un ancla atada al cuello. El 16 de septiembre de 655, el Papa Martini, también fue exiliado y murió en Quersoneso. En 988, la ciudad fue tomada por el príncipe Vladimiro I de Kiev, quien, según la leyenda, junto con su séquito, se convirtió aquí a la ortodoxia. Fue destruida por el ejército de la Horda de Oro en el siglo XV y su territorio fue controlado primero por el Principado de Teodoro, y en 1475 a 1781 por el Kanato de Crimea, vasallo del Imperio Otomano. Imperio Ruso. Al terminar la guerra ruso-turca con la victoria de Rusia, en 1774, el Kanato de Crimea fue reconocido como un Estado nacional independiente según el Tratado de Kukuk-Kainarka entre el Imperio Ruso y el Imperio Otomano, pero fue anexado formalmente por el Imperio Ruso en 1783. El mismo año Sebastopol fue fundada por Grigori Potiomkin durante la anexión de Crimea al Imperio Ruso de Catalina II de Rusia, a fin de convertirse en una importante base naval artillada y posteriormente en un activo puerto. Sebastopol fue sitiada por primera vez durante la Guerra de Crimea por el Reino Unido y Francia, cayendo tras 11 meses de intenso asedio. Los relatos de Sebastopol de Liev Tolstoy nos sitúan en la Guerra de Crimea, más concretamente en el sitio de Sebastopol, en cuya defensa participó como oficial de artillería en el cuarto bastión defensivo. En la última fase de la Guerra Civil Rusa, acaecida desde 1918 hasta 1920,
la ciudad portuaria fue la sede del cuartel general del Ejército Blanco bajo el mando del barón Piotr Nikolayevich Wrangel. Época soviética. Entre 1921 y 1941 la ciudad hizo parte de la República Autónoma Socialista Soviética de Crimea. Durante la Segunda Guerra Mundial, Sebastopol sufrió otro asedio de 250 días en 1941 a 42, en el cual el ejército soviético fue cercado junto a la población civil por las tropas de la Alemania nazi. Al caer la ciudad, se exterminó a la mayoría de la población pero, al revertirse el curso de la guerra, las tropas soviéticas aniquilaron a las tropas alemanas en 1944. En virtud del sitio, se le concedió a Sebastopol el título de ciudad heroica en 1945. Tras ser disuelta la República Autónoma, la ciudad no pertenecía al Oblast de Crimea, sino que formó una unidad administrativa propia. En 1957 la ciudad de Balaklava fue incorporada a Sebastopol, bajo administración ucraniana. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991, la ciudad siguió bajo soberanía rusa, mientras que el resto de la península de Crimea siguió formando parte de Ucrania como república autónoma. En 1997, Rusia cedió la ciudad a Ucrania a cambio de que se permitiese a Rusia conservar una base militar en la ciudad hasta 2042. Desde entonces, la ciudad fue administrativamente un municipio excluido de la República Autónoma de Crimea, pero parte integrante del territorio de Ucrania. El territorio del municipio es de 863,5 kilómetros cuadrados y se subdivide en 4 rayones. Crisis de Crimea y anexión a Rusia. El 6 de marzo de 2014, Sebastopol se declaró unilateralmente un sujeto federal de la Federación Rusa. El 11 de marzo la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol declararon su independencia de Ucrania. Los concejales del Ayuntamiento de Sebastopol votaron el día 17 de marzo a favor de la integración de la ciudad en la Federación Rusa, con el mismo estatus de las ciudades de Moscú y San Petersburgo. El 16 de marzo de 2014 se realizó en Sebastopol un referéndum en el cual votaron el 89,51% de los ciudadanos inscritos, de los cuales el 95,6% respondió sí a la pregunta, ¿está a favor de la unificación de la península de Crimea con Rusia como sujeto de la Federación? El 21 de marzo de 2014 el presidente Vladimir Putin firmó la ley que formalizó la anexión de la República de Crimea y de la ciudad de Sebastopol a la Federación Rusa, ley que había sido previamente aprobada por el Consejo de la Federación y la Duma estatal y declarada legítima por la Corte Constitucional. Anteriormente, el 18 de marzo habían sido firmados los acuerdos de la anexión. Alexei Chaly, que ejercía como alcalde interino, firmó en representación de Sebastopol. Disputa sobre la base naval entre Rusia y Ucrania. De acuerdo con un tratado de 1997, la flota rusa del Mar Negro estaba estacionada en la ciudad. Al principio Rusia no reconocía la soberanía ucraniana sobre Crimea, argumentando además que la ciudad jamás había estado integrada en Ucrania al estar sujeta al estatus de base militar. Finalmente se reconoció la soberanía de Ucrania sobre todo el territorio en 1997. En 2010 el contrato de arrendamiento fue extendido hasta 2042. Desde la integración de Sebastopol en Rusia en 2014, todos estos acuerdos son nulos y sin efecto, correspondiendo la soberanía total sobre la ciudad a Rusia. Debido a esto, los acuerdos fueron revocados por Rusia. En marzo de 2014 Sebastopol declaró su independencia, y días más tarde volvió a depender de Moscú 23 años después de la disolución de la Unión Soviética. Geografía. La ciudad de Sebastopol se encuentra en el extremo suroeste de la península de Crimea, en un promontorio conocido como Península de Heracles en la costa del Mar Negro. La ciudad en sí se concentra sobre todo en la parte occidental de la región y a lo largo de la bahía de Sebastopol. Esta bahía es una ría, un cañón inundado por el aumento del nivel del mar durante el Holoceno, y la desembocadura del río Chorna. Al sureste de Sebastopol se encuentra la antigua ciudad de Balaklava,
bahía que en la época soviética sirvió como puerto principal para los submarinos diésel soviéticos. El litoral de la región es principalmente rocoso, en una serie de pequeñas calas, un gran número de las cuales se encuentran dentro de la bahía de Sebastopol. Hay más de 30 bahías en la región inmediata. A través de la región fluyen 3 ríos, el Belbek, el Chorna y el Kacha. Las 3 cadenas montañosas de los montes de Crimea están representadas en Sebastopol. Cerca de la ciudad también se encuentra el Cabo Haya. Clima. Sebastopol tiene un clima subtropical húmedo, similar al del sureste de Estados Unidos, la cuenca del Río de la Plata o el este de China. La temperatura media anual es de 15 grados durante el día y alrededor de 8 grados en la noche. En los meses más fríos, enero y febrero, la temperatura promedio es de 4 grados durante el día y alrededor de -6 grados en la noche. En los meses más cálidos, julio y agosto, la temperatura media es de alrededor de 24 grados durante el día y alrededor de 17 grados en la noche. En general, la temporada de verano dura 5 meses, desde alrededor de mediados de mayo a septiembre, cuando la temperatura suele alcanzar los 20 grados o más en la primera mitad de octubre. La precipitación media es de alrededor de 460 milímetros por año. Hay cerca de 2.345 horas de sol al año. Condición política y subdivisiones. Administrativamente, la ciudad de Sebastopol es la tercera ciudad federal de Rusia. El municipio de Sebastopol cuenta con 2 ciudades, un distrito urbano y un número de aldeas. Su territorio está dividido administrativamente en 4 rayones. 2 rayones son completamente urbanos, el rayón de Gagarin en la parte occidental de Sebastopol y el rayón de Lenin al centro de la ciudad. El rayón de Najimov, que incluye la parte norte de Sebastopol, está situado al norte del río Belbek, que incluye la comuna urbana de Kacha. Finalmente el rayón de Balaklava, que es el más grande, incluye la parte sureste de Sebastopol, la ciudad de Inkeman y una amplia zona rural. Antes de la transferencia de Crimea de 1954 de la RSS de Rusia a la RSS de Ucrania, Sebastopol fue elevada en una ciudad de subordinación republicana, de la Federación Rusa. Sin embargo, en la práctica todavía se regía como una parte del Oblast de Crimea y por lo tanto estaba prácticamente transferido también. La Constitución de Ucrania de 1978 incluyó a Sebastopol como una de sus ciudad de subordinación republicana, junto con Kiev, mientras que la Constitución rusa del mismo año no incluyó a Sebastopol como tal. En 1993, el Soviet Supremo de Rusia emitió una resolución, que confirma el Estado Federal Ruso de Sebastopol, y pidió una comisión parlamentaria para preparar y presentar al Congreso de los Diputados del Pueblo de Rusia correspondientes enmiendas constitucionales, pero la crisis constitucional rusa de 1993 impidió que eso suceda y las revisiones iniciales de la Constitución de Rusia, aprobadas el 12 de diciembre de 1993, no incluyó a Sebastopol como un sujeto federal ruso. 3 años después, la Duma de Estado declaró que Rusia tenía derecho a ejercer la soberanía sobre Sebastopol, pero esta resolución no obtuvo ningún efecto real. Demografía. La población rusa en Sebastopol constituye el 70% de la población y el ruso es la lengua que predomina en un 97%. Sebastopol tiene una población aproximada de 381.977 habitantes. El área metropolitana de Sebastopol tiene 961.885 habitantes. Según el Censo Nacional de Ucrania de 2001, la población de Sebastopol por grupo étnico se distribuye así: rusos, ucranianos, bielorrusos, tártaros, tártaros de Crimea, armenios, judíos, moldavos y azerbaiyano. La estructura de la población por edad ha cambiado ligeramente en los últimos 10 años, el 14% de la población total residente es de 0 a 15 años en promedio, el 65% es de 16 a 59 años y el 21% de 60 años o más.
Del total de la población de Sebastopol, 172.800 son hombres y 206.500 son mujeres. La edad promedio de la población es de 41 años, la tasa de fertilidad es de 1,62. La esperanza media de vida de los residentes de Sebastopol es 69,67 años, que es ligeramente superior a la media nacional. Economía y transportes. La ciudad se destaca por sus industrias alimenticias, de desarrollo de maquinaria pesada y, sobre todo, de la construcción naval. Además, por sus cálidos veranos, es un importante destino turístico. Turismo. El Museo de la Heroica Defensa y Liberación de Sebastopol posee el cuadro Panorama, Defensa de Sebastopol de 1854-1855. El diorama tiene el cuadro Asalto del Monte de Sapun del 7 de mayo de 1944. Esta también incluye la defensa del cementerio de la Torre de Malajov y la iglesia de San Vladimir, con el panteón de extraordinarios almirantes como Lazarev, Kornilov, Najimov e Istomin. Otro sitio de interés son el cementerio de la Confraternidad y el monasterio de la Cueva Inkeman ubicado en la cercana ciudad de Inkeman. Galería. Deportes. Personas famosas de Sebastopol. Arkady Avchenko, dramaturgo ruso. Iván Papanin, explorador ruso. Konstantin Staniukovich, escritor ruso.